Bien, muy buenas noches. Soy el abogado Isidro Alfonso Lamilla Mendoza, maestrante en la maestría de Derecho Penal, mención procesal penal de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación procederemos a hacer una presentación en un análisis de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente en caso particular del caso Tibi versus Ecuador. Quiero aclarar que este video es con fines netamente académicos. Una vez que hemos hecho esta aclaración, procederemos a dar desglose al caso que nos compete, ¿verdad? Bien, el caso Tibi versus Ecuador. Sucede que el 27 de septiembre de 1995, en la ciudad de Quito, es detenido el señor Daniel Tibis. Posteriormente fue trasladado hasta la ciudad de Guayaquil, donde permaneció en prisión preventiva por un lapso de 48 meses. En este tiempo que el señor Daniel Tibis permaneció detenido, se le violaron derechos como de eh, la legalidad de la aprehensión, derecho a la defensa, eh, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad, protección jurídica, entre otros derechos. Además de eso, el señor Tibi fue sometido a tratos crueles, inhumanos, tortura, fue encarcelado en condiciones inhabitables, deplorables. Partes médicos revelan eh, el nivel de gravedad del abuso físico que sufrió en este tiempo que permaneció en prisión, sin ningún tipo de garantía que le puedan asistir en el proceso penal. Por lo que el señor Tibi procede a presentar una serie de interponer una serie de recursos, los cuales son negados. Al salir de prisión, decide proceder mediante la Comisión Interamericana y por lo que interponen o presentan una demanda en contra del Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración a la integridad personal, como antes hemos mencionado, la privación de libertad, garantías jurisdiccionales, entre otros derechos. A manera resolutoria, la Corte en su decisión declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano, ordenando medidas de reparación integral, concluyendo indemnización, rehabilitación y la adopción de medidas de carácter estructural destinadas a prevenir una posterior repetición o de violaciones similares. Como también se refirió a la tortura, entre otros tipos de violaciones y de vejámenes deplorables sufridos por parte del señor Daniel Tibes en este sentido, ¿no? Hace ahora haciendo un análisis en lo que es en los estándares interamericanos procesales, uno de los principales estándares desglosado por la sentencia, desglosado por la Corte en la sentencia, es la excepcionabilidad de la prisión preventiva. La Corte estableció que medidas cautelares como estas solo pueden ser eh,
pueden ser interpuestas de última ratio y aplicadas cuando sea estrictamente necesarias, proporcionales, razonables y nunca como una prueba anticipada. Asimismo, la Corte reforzó los estándares de control judicial efectivo, es decir, toda persona detenida al momento de su detención debe de ser llevada ante una autoridad competente con la finalidad de calificar la legalidad de la detención. La Corte Interamericana también identifica a la inexistencia de un habeas corpus o el poco interés de un Estado o la poca efectividad, ¿no? Como una violación al principio de convencionalidad. Otro estándar que la Corte también se refirió fue a la prohibición de tortura y tratos crueles en caso de existirlo, deben de existir investigaciones y posterior sanciones de los autores de dicha vulneración. ¿Cómo repercute esta sentencia en el sistema procesal ecuatoriano? Los estándares interamericanos aplicados en el caso Tibi han impactado el sistema jurídico ecuatoriano de manera significativa, a tal punto que en nuestra Carta Magna, o bien llamada Constitución del 2008, se reforma la Constitución recogiendo el modelo garantista impulsado por la Corte Interamericana. El Código Orgánico Integral Penal en su reforma del 2014, también refleja una estructura, en su estructura, las influencias garantistas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo los plazos para la calificación de la flagrancia, la legalidad de la aprehensión y parámetros a cumplir para solicitar las medidas cautelares y los plazos para las correspondientes etapas del proceso penal. Es decir, que el bloque de convencionalidad, principio de convencionalidad, toma presencia en nuestro actual Código Integral Penal, nuestra Constitución, la cual es totalmente garantista. Asimismo, nuestro Código Orgánico Integral Penal establece preceptos que enmarcan la aplicabilidad de medidas cautelares, medidas de protección. Asimismo, establece plazos para el debido proceso, tipos de procesos también, con la finalidad de garantizar una tutela judicial efectiva, garantizar el debido proceso. Asimismo, la Constitución en su artículo 76 nos habla del derecho a la defensa, que son principios recogidos del principio del bloque de convencionalidad, lo que quiere decir que Ecuador, al ser un país integrante de los países que se acogen a este tipo de principios y precedentes marcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se suscribe a aplicar este tipo de medidas, de sentencias que son de carácter vinculatoria en nuestro derecho procesal penal habitual. Por cuanto esto, por cuestiones de tiempo, es todo en cuanto podemos tratar sobre el asunto y muchas gracias.